Bienvenidos a mi canal. Me emociona mucho tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por estos lares, bienvenido. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha sacudido al mundo de las telenovelas turcas, un tema que estoy segura, los va a dejar boquiabiertos. Un tema que incluso, me atrevo a decir, podría ser el titular de todos los periódicos y revistas de entretenimiento a nivel mundial, y es que el futuro, como siempre, nos depara sorpresas. Y es que el 18 de septiembre de 2025, sí, lo escucharon bien, en el futuro del futuro. Ocurrió algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Una noticia bomba que resonó en cada rincón del planeta donde se habla español y donde el fenómeno de las series turcas ha conquistado corazones. Una noticia que incluso sacudió a los propios actores, a los productores, a los guionistas, a todo el equipo detrás de Erkencikus y, por supuesto, a todos los fans. ¿Están listos para saber de qué se trata? Prepárense porque la verdad es que es una bomba. Y no es cualquier bomba, es una bomba de amor, de esperanza y de, finalmente. El 18 de septiembre de 2025, el mundo se paralizó, por lo menos el mundo de los fans de las telenovelas turcas. La noticia que explotó en las redes sociales, en los medios de comunicación y en todos los foros de discusión online, fue la siguiente: Can Yaman y Demet Özdemir, las estrellas de Erkencikus, se casaron. Sí, lo sé, lo sé. Algunos de ustedes, como yo, probablemente se estén preguntando: ¿Erkencikus? ¿Can Yaman? ¿Demet Özdemir? ¿Casados? Pero sí ellos. Vamos a desglosar esto. Porque la historia, como siempre, es mucho más compleja de lo que aparenta a primera vista. Y aunque hoy estemos hablando del futuro, la clave para entender esta noticia está en el pasado, en el éxito arrollador de Erkencikus. Para aquellos que no estén familiarizados con el fenómeno turco, permítanme refrescarles la memoria. Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Son, digamos, la pareja dorada de la televisión turca, dos nombres que garantizan éxito y que han trascendido fronteras. Alcanzaron la fama internacional gracias a la serie Erkencikus, una comedia romántica que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La serie, que mezcla a la perfección el romance, el humor y la belleza de Estambul, fue un fenómeno. En la serie interpretan a Kandibit y Sanem Aydin, una pareja que nos hizo reír, llorar y sobre todo, soñar. La química entre ellos era innegable, un ingrediente secreto que cautivó a la audiencia desde el primer episodio. Muchos fans soñaban con que esa magia trascendiera la pantalla, con que ese amor ficticio se convirtiera en algo real. Y al final, como hemos visto, el destino, a veces, se parece mucho a un guión bien escrito. Ahora bien, para entender la magnitud de esta noticia, tenemos que recordar algunas cosas. Primero, la serie Erkencikus fue un éxito rotundo. No solo en Turquía, donde batió récords de audiencia, sino en prácticamente todos los países donde se emitió. Se tradujo a múltiples idiomas, se adaptó a diferentes culturas y se convirtió en un fenómeno global. La gente se enamoró de Can y Sanem, de su historia de amor, de sus desafíos y de su complicidad. Y con el éxito, llegaron también las expectativas, las especulaciones y, por supuesto, las ganas de ver a la pareja en la vida real. Segundo, Can Yaman y Demet Özdemir eran, y son, dos de las personalidades más mediáticas y perseguidas de Turquía. Cualquier movimiento, cualquier gesto, cualquier palabra que dijeran, era analizado al milímetro por la prensa y por los fans. Los paparazzis los acechaban, las redes sociales hervían con cada foto, con cada rumor. Estaban bajo el constante escrutinio público, lo que sin duda, añadía una capa extra de presión a sus vidas personales. Durante la emisión de Erkencikus, los rumores de romance entre Can y Demet eran constantes. Era inevitable. La química en pantalla era tan fuerte, la conexión entre ellos era tan evidente, que era imposible no especular. Se decía que se llevaban muy bien, que la chispa era evidente, que la conexión era palpable. Los fans creían y esperaban que su amor traspasara la ficción y se hiciera realidad. Había fotos, vídeos, entrevistas, todo parecía apuntar a una relación fuera de la pantalla. Pero, nunca ocurrió. Al menos, no públicamente. Ambos negaron cualquier relación romántica y siguieron caminos separados, profesional y sentimentalmente. ¿Fue una estrategia? ¿Una simple casualidad? ¿O simplemente no estaban preparados para dar el paso? Eso, solo ellos lo saben.
Can Yaman continuó su carrera en la actuación, trabajando en varios proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Se convirtió en un actor internacional, con papeles en series y películas de renombre. Su fama creció aún más, y su nombre se asoció a proyectos ambiciosos. Demet Özdemir también siguió su camino, protagonizando otras series y consolidándose como una de las actrices más queridas del país. Demostró su versatilidad como actriz, interpretando personajes muy diferentes y demostrando su talento en cada proyecto. Ambos tuvieron otras relaciones sentimentales que en su momento acapararon titulares. Se les relacionó con otras personas, se les vio en eventos, se les fotografió en situaciones románticas. Pero a pesar de todo, los fans de Erkencikus nunca perdieron la esperanza. Siempre quedó esa llama encendida, esa pequeña chispa que decía, tal vez algún día. Y es aquí donde la noticia del 18 de septiembre de 2025 adquiere una importancia especial. Después de años de especulaciones, de rumores, de chips fallidos y de decepciones, el mundo se encontró con la noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que hizo vibrar a millones, se habían casado. La noticia fue una bomba. Las redes sociales explotaron con mensajes de alegría, sorpresa y emoción. Los fans, que durante años habían soñado con este momento, no podían creerlo. Era el final feliz que tanto habían anhelado. Pero, ¿cómo fue posible? ¿Cómo se mantuvo este secreto por tanto tiempo? ¿Quién lo sabía? ¿Cómo reaccionaron los fans? Vamos a responder a estas preguntas. La verdad es que al parecer, la pareja mantuvo su relación en secreto durante mucho tiempo. Según fuentes cercanas, la pareja decidió mantener su relación alejada de los focos mediáticos. Optaron por la discreción, por la privacidad, y por vivir su amor sin la presión de los paparazzi y de los medios. Fue una decisión valiente en un mundo donde la privacidad es un lujo. Decidieron proteger su amor, construirlo en silencio, lejos de las miradas indiscretas. La boda, por supuesto, fue un evento privado y muy íntimo. Se llevó a cabo en un lugar secreto, solo con la presencia de familiares y amigos más cercanos. No hubo grandes despliegues mediáticos, ni alfombras rojas, ni exclusivas pagadas a revistas. La pareja quiso que su día especial fuera solo para ellos, un momento único e inolvidable. Los detalles se filtraron a la prensa, pero la pareja se encargó de mantener la mayor parte de la ceremonia en secreto, protegiendo su intimidad. La discreción fue su mejor aliada. La reacción de los fans fue épica. Como ya mencioné, las redes sociales explotaron. El hashtag #CanBeDemetEblendi se convirtió en trending topic mundial durante días. Los fans celebraron, lloraron de emoción, compartieron fotos y vídeos de la pareja, y revivieron los mejores momentos de Erkencikus. Fue una explosión de alegría, una celebración global del amor. Muchos expresaron su alegría por ver a sus ídolos juntos, finalmente. Muchos sintieron que sus sueños se habían hecho realidad. Otros, en cambio, sintieron cierta tristeza, por no haber estado al tanto de la relación. Sentían que se habían perdido algo, pero aún así, la alegría fue mayor. Pero en general, la reacción fue de pura alegría y celebración. Fue un momento mágico que unió a fans de todo el mundo. Y ahora, la gran pregunta: ¿por qué no se supo nada antes? ¿Cómo pudieron mantenerlo en secreto? Pues bien, según las fuentes, Can y Demet contaron con la ayuda de un círculo muy cerrado de amigos y familiares que protegieron su secreto a toda costa. Este círculo de confianza fue fundamental para mantener la discreción. Además, ambos son muy celosos de su vida privada, y han aprendido a manejar a los medios y a los paparazzi. Han aprendido a ser selectivos con la información que comparten y a proteger su intimidad. Han construido una coraza, una barrera de protección. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué decidieron hacer pública la noticia? La respuesta, aunque no está completamente clara, parece apuntar a una combinación de factores. Primero, la pareja quizás se sintió lista para compartir su felicidad con el mundo. Después de años de silencio, de secreto, sintieron que era el momento de celebrar su amor abiertamente. Segundo, el hecho de que ya no estuvieran rodando juntos, y de que la presión mediática fuera menor, les dio la libertad de ser ellos mismos. Ya no estaban en el ojo del huracán, y eso les dio la tranquilidad para tomar esta decisión. Y tercero, tal vez, querían dar un mensaje de esperanza a todos los fans que siempre creyeron en ellos.
Querían demostrar que los sueños, a veces, se hacen realidad. Querían compartir su felicidad con aquellos que los habían apoyado incondicionalmente. Pero la historia no termina aquí. Después de la noticia del matrimonio, comenzaron a surgir más detalles. Se supo, por ejemplo, que la pareja había estado saliendo en secreto durante varios años, y que incluso habían planeado su boda con mucha anticipación. Habían construido su relación en la intimidad, con paciencia y con amor. También se reveló que habían estado trabajando juntos en proyectos benéficos y que compartían una profunda conexión espiritual. No solo eran una pareja, sino también compañeros de vida, con intereses y valores en común. Además, se rumoreó que, tiempo después de la boda, la pareja estaba considerando tener hijos, lo cual emocionó aún más a sus fans. La idea de tener una familia propia, un nuevo capítulo en su historia de amor. Y por si fuera poco, se especuló sobre la posibilidad de que volvieran a trabajar juntos en un nuevo proyecto, lo cual hizo enloquecer a todos. Un regreso a la pantalla, una nueva oportunidad para revivir la magia de Erkénticos. Es importante recordar que todo esto, por supuesto, es un vistazo al futuro. Y como tal, es una especulación basada en el cariño y el apoyo a estas dos estrellas. Aunque no podemos predecir el futuro, sí podemos celebrar su legado y la magia que compartieron en la pantalla. Podemos fantasear, soñar y esperar. Y como siempre, podemos celebrar el poder del amor. Así que, amigos, esta es la historia del 18 de septiembre de 2025, la historia de Can Yaman y de Demet Özdemir. Una historia de amor, de secretos, de alegría y de esperanza. Una historia que nos demuestra que el amor puede ser posible, incluso en el mundo de las celebridades. Una historia que nos enseña que a veces, los sueños se hacen realidad, incluso los más improbables. Una historia que nos recuerda que la magia de Erkénticos sigue viva, y que su influencia sigue presente, incluso en el futuro. Pero la historia no termina ahí porque, como siempre, el mundo de las series turcas esconde secretos y sorpresas. Después de la noticia de la boda, comenzaron a surgir nuevas revelaciones que añadieron capas de intriga y emoción a la historia. Se filtró información sobre cómo la pareja había logrado mantener su relación en secreto durante tanto tiempo. Al parecer contaron con la ayuda de un equipo de amigos y familiares muy cercanos que se comprometieron a proteger su privacidad a toda costa. Estos aliados incondicionales fueron fundamentales para mantener el secreto y garantizar que la relación pudiera desarrollarse sin la presión mediática. Además, se supo que Can y Demet habían desarrollado un sistema de comunicación secreto para evitar ser detectados. Utilizaban aplicaciones encriptadas, códigos y contraseñas para comunicarse de forma segura. También tenían reuniones secretas en lugares discretos, lejos de las miradas indiscretas. Su determinación para proteger su amor fue admirable. Otro detalle fascinante que emergió fue la participación de la propia familia de Erkénticos en el secreto. El equipo de producción, los guionistas e incluso algunos de los compañeros de reparto estaban al tanto de la relación, pero se comprometieron a guardar silencio por respeto a la privacidad de Can y Demet. Fue un acto de lealtad y de apoyo que demostró la unión y el compañerismo que existía entre ellos. También se reveló que la pareja había tenido que lidiar con situaciones difíciles debido a la presión mediática. Habían sufrido acoso por parte de los paparazzi, rumores falsos y comentarios malintencionados. Pero gracias a su fuerte vínculo y a su apoyo mutuo, lograron superar estos obstáculos y mantener su relación intacta. La boda en sí misma fue un evento espectacular. Se celebró en una villa escondida en la costa turca, con vistas al mar Egeo. La ceremonia fue íntima y romántica, con la presencia de familiares y amigos cercanos. Can y Demet intercambiaron votos de amor en un ambiente mágico, rodeados de flores, velas y música suave. Fue una celebración inolvidable. La luna de miel fue otro capítulo emocionante de la historia. La pareja viajó a varios destinos exóticos como las Maldivas, Bali y la Polinesia Francesa. Disfrutaron de momentos de relax, de aventura y de romanticismo, creando recuerdos inolvidables. Pero, ¿qué ha pasado con sus carreras profesionales después del matrimonio? Pues bien, Can Yaman ha seguido cosechando éxitos en su carrera actoral. Ha participado en varias producciones internacionales, consolidando su estatus como estrella global. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado brillando en la televisión turca, protagonizando series exitosas y demostrando su versatilidad como actriz. Han sabido combinar sus carreras con su vida personal, manteniendo un equilibrio perfecto.
Y por supuesto, la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿volverán a trabajar juntos? Los rumores sobre un posible reencuentro en la pantalla han sido constantes. Los fans sueñan con la posibilidad de verlos juntos de nuevo, reviviendo la magia de Erkencicus. Aunque no hay nada confirmado, las expectativas son altas. Pero la historia de Can y Demet va más allá de su vida profesional y sentimental. Ambos se han involucrado en causas sociales, utilizando su fama para ayudar a los demás. Han apoyado proyectos benéficos, han participado en campañas de sensibilización y han demostrado su compromiso con la sociedad. Su ejemplo inspira a millones de personas en todo el mundo. En conclusión, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia de amor, de perseverancia, de éxito y de compromiso. Una historia que nos demuestra que los sueños pueden hacerse realidad y que el amor puede triunfar sobre cualquier adversidad. Una historia que nos inspira a creer en la magia, en la esperanza y en el poder del amor verdadero. Y como siempre nos hace esperar ansiosamente el próximo capítulo de sus vidas. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Realmente me emociona mucho compartir con ustedes este tipo de historias, imaginar el futuro de estas grandes estrellas, y sobre todo, conectarnos a través de nuestra pasión por las series turcas. ¿Qué les pareció esta noticia? ¿Creen que es posible que esto ocurra? ¿Cuál es su opinión sobre Can Yaman y Demet Özdemir? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Qué les parece la idea de que vuelvan a trabajar juntos? ¿Qué papel les gustaría verles interpretar? Compartan sus teorías y sus sueños. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, el futuro siempre nos depara sorpresas. Y quién sabe, tal vez en el futuro, les cuente nuevas noticias sorprendentes sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Hasta pronto.